varios de nosotros presentamos ciertas alteraciones psicológicas al haber pasado un evento traumático. Y pues en este sentido, pues tenemos que tener conocimiento de algunos mecanismos de equilibrio emocional, físico e intelectual. Y en esta ocasión nos acompaña la maestra Marlene Cisneros. Ella actualmente está estudiando el doctorado de investigación psicoanalítica en el estudio de investigaciones de psicología y clínica social. The host has left the conference. The conference is about to end. El administrador ha abandonado la conferencia. La conferencia está a punto de terminar. Además de ser licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con varios diplomados y cursos, entre ellos Introduction to Post-Traumatic Stress Disorder por la Universidad de McGill. Se desconectará la llamada. En Canadá, Quality Research Methods por la Universidad de Ámsterdam, Foundation for Global Health Responders por la Universidad de Colorado, Estrategias para el manejo de recursos de información científica por Infotec, Descifrando el mundo de las adicciones por la Universidad Hebraica, Investigación de descubrimiento de hechos y principios por el Tecnológico Nacional de México, Psychological Speech Aid por Johnson Hopkins University, Violencia en la Escuela, herramientas para su análisis e intervención de la Universidad Pedagógica Nacional, y el diplomado en programa de formación docente por la educación media superior, la Universidad Iberoamericana. Tiene curso también de Disaster Management en Kenyan International Services. Cuenta con 15 años de experiencia en consulta privada por orientación psicoanalítica. Ha sido coordinadora académica del Bachillerato Tecnológico, jefa del Departamento de Orientación Educativa. Cuenta con 21 años de experiencia como docente en diversas instituciones académicas y deportivas. Es docente titular de las licenciaturas ejecutivas en Psicología, Comunicación, Administración, Contaduría, Derecho en la Universidad Latinoamericana. Es profesora adjunta de la Maestría en Psicología Clínica y Social en el Instituto de Investigación de esta universidad y profesora de licenciatura de la Universidad de Negocios y ISEC. Maestra Marlene, le agradezco el que nos comparte su experiencia a los integrantes de la DGTEC y le cedo la palabra. Con ustedes, me siento como en casa, regreso a casa. Yo estuve adscrita a la Dirección General de Actividades Deportivas aquí en la UNAM hace unos 18 años. Platicaba con Citlali, trabajé aquí del 99 al 2005 más o menos. Y bueno, pues también tuve la fortuna de formarme como licenciada en psicología aquí y pues es un gusto regresar a casa y sentirse bienvenida. Les agradezco mucho su participación. Sé que para todos es un esfuerzo el venir a estas jornadas porque los distrae un poco de sus actividades cotidianas. Sin embargo, me parece que es muy importante el poder empezar a esparcir esta información después de los hechos que ocurrieron el día 19 de septiembre. Y bueno, pues mucha gente nos pregunta a los psicólogos que pues cómo le hacemos para estar bien nosotros mismos. Y bueno, pues lo primero que hacemos es, como todo ser humano, reconocer que somos seres humanos, reconocer que ante esta catástrofe necesitamos ayuda, y pues cada uno de nosotros recurrió a su propio servicio de ayuda, pero también a manejar estrategias de índole personal, que estas son las que vengo a compartir con ustedes, para que en caso de que no hayan estado cercanos a servicios de ayuda, pues si tienen la inquietud, ojalá puedan asistir, y si no, pues que puedan contar con estas herramientas, tanto si ustedes padecen estrés postraumático o conocen gente cercana a quienes puedan ayudar, porque pues no fue para menos el sustito que nos llevamos hace un par de meses. Bueno, pues titulé entonces de esta manera la ponencia del día de hoy, Rehabilitándome después de la catástrofe, sugerencias para mitigar el estrés postraumático. Todos necesitamos algún tipo de rehabilitación, ya sea porque estuvimos muy cerca de la experiencia o
porque vivimos la experiencia con un daño físico y psicológico importante, pero yo creo que todos conocemos a alguien que tuvo pérdidas significativas, si no es que fuimos nosotros mismos. ¿Para qué nos va a servir esta información? Bueno, primero que nada vamos a conocer y a diferenciar algunos tipos de estrés, porque ante esta situación ha corrido como gasolina, sobre todo en redes sociales y en medios de comunicación, lo que es el estrés postraumático. Sin embargo, hay alguna información que pudiera ser imprecisa, y no quiero decirles que yo traigo la verdad absoluta, pero sí me llama la atención que algunos colegas hablan del estrés postraumático más o menos como presentando síntomas un mes después de la catástrofe, y esto es completamente erróneo. Las cuestiones de estrés postraumático pueden generarse segundos posteriores al hecho de la catástrofe. Entonces vamos a conocer algunos tipos de estrés y los vamos a diferenciar con qué es el estrés postraumático. También nos va a ayudar a identificar si nos encontramos en una situación de estrés postraumático y a conocer algunas estrategias de afrontamiento para este tipo de estrés. El punto 3 es el punto clave en esta sesión. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos no tener estrés postraumático y nos resistimos con muchísima fuerza a que nosotros no padecemos este estrés. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que pareciera socialmente más aceptable no tenerlo, es decir, como si fuéramos a estar revestidos de algún tipo de fortaleza especial el decir que no padecemos estrés postraumático. Sin embargo, con la gente que me ha tocado platicar a nivel personal, gente en mi consulta privada, pues resulta que yo creo que más o menos el 90% de las personas con las que he tenido contacto padecemos estrés postraumático en distintos niveles. Entonces, estaremos muy pendientes de este punto 3, si nos encontramos con estrés postraumático. Bueno, pues ya todos sabemos que la ocurrencia de catástrofes siempre son inesperadas, y más cuando estábamos pues conmemorando un aniversario más del 19 de septiembre del 85, recién habíamos tenido un simulacro contra sismos, el mega simulacro que le denominan, y nadie estábamos preparados. Aunque año con año, para todos los que vivimos el sismo del 85, año con año se nos viene preparando para situaciones como estas, y a pesar de que posterior al sismo la gran mayoría de nosotros supimos cómo actuar y llevar comida o hablarle a nuestros familiares, cualquier cosa que hayamos podido hacer, durante el evento muchos de ustedes habrán podido notar el pánico que se generó, ya sea en nosotros o en la gente conocida. ¿Por qué? Pues porque nadie está preparado, por más entrenamiento que podamos tener sobre dónde está la salida. Bueno, que a partir del 85 se hizo obligatorio tener estos letreros y las flechas indicando dónde está la salida, hacer los simulacros para que podamos salir. Bueno, pues lo inesperado del evento nos hace reaccionar como podemos, ¿no? Si no podíamos caminar, bueno, nos agarramos del compañero, o algunos empezamos a gritar, o algunos empezamos a correr, todo lo que nos dicen que no se debe hacer y que llevábamos 30 y tantos años practicando, lo hicimos muchos de nosotros. Y bueno, tras acontecimientos de esta naturaleza, las personas solemos experimentar reacciones emocionales muy intensas. Quizá ustedes lo percibieron: miedo, angustia, desesperación, que van acompañadas de reacciones físicas también, palpitaciones, la boca seca, dificultad para respirar en algunos de nosotros, otros más se rascaban. Y entonces, si recordamos lo que hacíamos durante ese momento, o lo que hicimos durante ese momento, o lo que la gente hizo durante esos segundos que parecieron horas que duró el sismo, pues vamos a ver cómo ocurrieron todo este tipo de reacciones físicas y emocionales, pero que se caracterizan por ser muy intensas. Y estas, al
al tener un medio de expresión limitado, porque ¿quién de ustedes no dijo, ya, tranquilo, ya, a ver qué tengo que hacer? Llamar a casa, avisar que estoy bien, buscar a mi familia. Y entonces lo que hicimos fue empezar a limitar las reacciones tanto emocionales como físicas. A ver, vamos a respirar, vamos a tomar un poquito de agua, caminemos, vamos a buscar ayuda en otras personas, vamos a ver quiénes están bien, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre es que estas reacciones emocionales, al tener este nivel tan elevado de intensidad y también al tener ese nivel elevado de prohibición, lo que hacen es exacerbar lo que viene posteriormente. Y esto puede interferir en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo y en las relaciones interpersonales que tengamos en el día a día. Cabe destacar que aunque el estrés o la palabra estrés es una palabra un poco maltratada porque pareciera que es castigo social el tener estrés, y entonces cuando nos preguntan, ¿estás estresado? No. Y entonces inmediato tratamos de ocultar que estamos estresados. Sin embargo, el estrés es una respuesta natural y normal para reaccionar tanto ante estas situaciones emocionales como a la vida diaria. Es una reacción, pues, de adaptación. Los seres humanos todo el tiempo estamos haciendo adaptaciones, aunque estemos en actividades rutinarias. Si no pasó el camión a tiempo para venir a trabajo, ¿qué tengo que hacer? Adaptarme de inmediato. Y entonces pienso, tomo el metro, abordo un taxi, tomo un Uber, pido aventón, etcétera. Entonces, lo que hago es tratar de mitigar la situación problemática, pero con una respuesta de emergencia. O sea, nos ponemos angustiados y estresados. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar temprano a nuestro trabajo. Entonces, esos son mecanismos de adaptación con los que contamos todos los seres humanos. Por ejemplo, si no hemos comido, si ya llegó la hora de la comida, el organismo nos avisa. Empezamos a tener movimiento intestinal, sentimos un vacío en el estómago y algunos se ponen de mal humor, algunos más intentarán comer una galletita para tratar de mitigar. Es decir, todo esto son reacciones naturales del organismo, pero lo que estamos haciendo es tratar de adaptarnos a la situación, en este caso, situación de hambruna que reconoce el cuerpo. Entonces le decimos, ya ahorita salimos a comer, ¿no? Ahorita que dé la 1 o las 3, ya salimos a comer. Entonces, el tratar de hablar con nosotros mismos o el tratar de explicarnos que sí va a venir la comida, es un medio también adaptativo para mitigar el estrés. Entonces, prácticamente todos los días, durante muchos momentos en nuestra cotidianeidad, estamos lidiando con el estrés. Aquí les presento algunos tipos de estrés. Iniciamos con el estrés agudo, que es, yo creo que el más famoso de todos, el más popular, el que quizá muchos de ustedes pueden estar experimentando en este momento. Es la forma de estrés más común y surge de las exigencias y presiones tanto del pasado próximo como del futuro más cercano. Nos anticipamos a este futuro y tratamos de controlarlo o contener la situación que esté a nuestro alcance para poder dominar y tener éxito en esa situación. En este estrés podemos quizá experimentar cierto nivel de emoción. Por ejemplo, si me piden un trabajo que tengo que entregar en 2 horas, y ya saben que aquí en la UNAM todos nos los piden para ayer, ¿no? Entonces, podemos registrar cierto tipo de excitación emocional, es decir, tengo que resolver, y entonces entramos en estado de estrés agudo. Puede ser emocionante y a veces fascinante. ¿Por qué? Porque lo ponen fascinante porque también está relacionado con situaciones divertidas. No sé, cuando vamos a la feria o cuando vamos a Six Flags y nos subimos a determinado juego, ahí estamos experimentando estrés agudo. Pero estas mismas reacciones tenemos cuando el jefe nos dice, te veo en mi oficina en 5 minutos, ¿no? Y entonces no tenemos más información y el corazón se nos sale, o tenemos que ir a pedirle nuestras vacaciones.
entramos en un estado de angustia. Todo eso forma parte del estrés agudo. Exagerar con el estrés a corto plazo, ojo, puede derivar en agonía psicológica. Fíjense, qué palabra tan fuerte, agonía psicológica. Estar en continuo estado de estrés agudo es agónico, o sea, un poquito como morir a pellizcos. Puede provocar cierto malestar físico como dolores de cabeza, y a veces se lo achacamos a que no hemos comido, que no dormimos bien, que eso también pone en estrés al cuerpo. Tenemos malestar estomacal y otros síntomas, como cuáles, bueno, pues enfermarnos de manera recurrente, estar más irritables de lo común, o sentir que estamos muy apresurados por hacer algo, aunque no tengamos nada que hacer. No sé si les ha pasado que de repente decimos, ay, ¿a qué vine? Y nos presionamos, ¿no? Y no nos acordamos. Bueno, ese es un síntoma, es el síntoma clásico de estrés agudo. Pero bueno, me lo voy a brincar porque ese casi no nos pasa. ¿Qué tipo de consecuencias tiene? Bueno, como es tan a corto plazo, no tiene tanto tiempo para causar un daño muy grave. Sin embargo, entrar de manera cotidiana en este estrés se convierte en otro tipo de estrés que ahora vamos a revisar. Los síntomas más comunes, por ejemplo, en la agonía emocional, es la combinación del enojo con irritabilidad. Llega un compañero con quien regularmente me llevo bien y le saludo de manera hostil. O sea, su cercanía probablemente estoy registrando que es un distractor, porque necesito entregar este trabajo que me pidieron para allá, y entonces lo saludo como, ay, sí, hola, sí, ya casi pidiéndole que se vaya, ¿no? Pero aunque no seamos groseros con él, registramos la hostilidad hacia el interior. ¿Les ha pasado? Bueno, esto es parte de la agonía. ¿Por qué? Porque no podemos estar bien, no estamos tranquilos. Y es gente que nos cae bien, imagínense con la que no nos cae bien, ¿no? Como nos ponemos. Y entonces se va combinando el enojo, la irritabilidad, la ansiedad, ¿y qué creen? Se suma la depresión. Es decir, empezamos a tener un ánimo decaído. A veces creemos que la depresión es no levantarnos de la cama en varios días y estar tirados y muy tristes, llorando. No, la depresión simplemente se puede definir como la ausencia de bienestar emocional. Es decir, cuando yo me siento bien, vengo contento al trabajo, no es una pesadilla, y es el primer registro. Si yo me levanto y digo, del trabajo, ¿no? Ojo, estamos en un estado deprimido. Y no es malo, pues, pero son cuestiones a las que le tengo que poner atención, porque en determinado momento la liga se va estirando y entonces va a provocar un estado peor, ¿no? Y que puede derivar en muchas situaciones. Nos puede traer problemas musculares. ¿Cuántos de ustedes han registrado en el último mes algún tipo de contractura? La gran mayoría, unos que se vieron, no quiero que digan que yo, y creemos que fue porque nos tomamos mal del camión, ¿no? O porque dormimos chuecos, ¿no? Ay, dormí un poco chueco. No, nosotros no dormimos chuecos. Y cuando dormimos chuecos, el propio organismo lo registra y hace que nos cambiemos de posición. Eso es una contractura, producto del estrés agudo. Entonces, vamos tomando nota de esto porque son cambios importantes en la percepción de la manera en la que estamos viviendo el día a día. O sea, no dormimos chuecos, estamos contracturados y tenemos estrés. Dolores de espalda, dolores en la mandíbula, tensiones musculares que derivan en desgarres, ¿no? Problemas en tendones y ligamentos, y a veces hasta pequeños accidentes, tropezones, chocar con muebles, pegarnos en el dedito chiquito del pie. Todas esas cuentan como estrés. Es decir, nuestro estado de atención está puesto en otros elementos y no en lo primario, que es el autocuidado y autopreservación del cuerpo.
Los siguientes son problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencias, diarrea, estreñimiento, que decimos, es que comí mucho chile, ¿no? O es que no me cayó bien la comida. No, no te cayó bien porque estás generando muchos jugos gástricos. Recuerden, el organismo está tratando de adaptarse, es decir, el cerebro no distingue entre realidad, fantasía y un recuerdo. El cerebro no lo registra como diferente. Si es un recuerdo, mi fisiología va a reaccionar como si estuviera en ese momento. Si es un hecho real, también va a generar las mismas sustancias. Y si es una fantasía, o sea, si es algo que no ha ocurrido, si digo, mi jefe me va a correr o no me va a firmar las vacaciones, por ejemplo, si eso ocurre, el cuerpo también va a reaccionar exactamente de la misma manera. ¿Cómo? Pues como pueda, generando más jugos gástricos, sacando más células killer, que son anticuerpos que genera el sistema inmunológico para atacar los agentes externos que el cuerpo recibe como amenazas. Pero imagínense, si es una amenaza fantaseada, el sistema inmunológico se pone a trabajar en vano y entonces salen equipadas las células killer para matar a cualquier agente y dice, bueno, pues no hay nadie, ¿no? Pues ¿a quién mato? Pues al que se deje, ¿no? Entonces empieza a autoatacarse y esas son las enfermedades autoinmunes, que podemos verlas cuando nos enfermamos de gripe, enfermedades estomacales, y a veces la gripe decimos, ay, es que ya empezó a bajar la temperatura o estos cambios de clima, pero seamos honestos, no cada vez que cambia el clima nos enfermamos, ¿no? Es porque el sistema inmunológico está deprimido, o sea, está tratando de adaptarse continuamente, lo tengo en estado de estrés continuo. Otro de los síntomas del estrés agudo es la sobreexcitación pasajera, o sea, hay elevada presión sanguínea, de repente sentimos taquicardia o que el corazón nos late como tambor indio, hay ritmo cardíaco acelerado, transpiración en las palmas de las manos, palpitaciones, mareos, migrañas, etcétera, etcétera. Que a veces decimos, ay, a lo mejor fue la coca que me tomé, o se lo atribuimos a cosas externas, pero en realidad son formas en las que nuestro organismo nos está avisando que se está adaptando a una situación que ya registramos como muy angustiosa. Y este estrés está presente en la vida de cualquiera, es tratable y manejable. Por eso es importante que lo conozcamos así tal cual como es, para que podamos poner atención en todos los síntomas que de él derivan. Digamos que es como la evolución Pokémon del estrés agudo, es el estrés agudo episódico, es decir, en la medida en la que continuamente estamos en estrés agudo, si ya la suma es demasiada, entonces vamos a denominarlo estrés agudo episódico. Se presenta cuando las personas tienen estrés agudo con frecuencia, o sea, todos los días. Es decir, la mayoría de nosotros podemos estar en este tipo de estrés. La vida de las personas que vivimos con este tipo de estrés son desordenadas, que son casi como estudios de caso y de crisis, y presentan conductas como, y aquí es donde empezamos a decir, no, yo soy bien ordenado, ¿no? Ese estrés no es el que yo padezco. Yo sí dejé mi cama bien tendida, ¿verdad? Todos la dejamos bien tendida, los platos del desayuno todos limpios e impecables, la ropa del closet completamente ordenada, los zapatos en su lugar, todos lo dejamos así, ¿verdad? Entonces, somos ordenados, esto no nos ocurre. ¿Cuál es la característica en donde sí lo podemos ver? Que estamos continuamente apurados. En las últimas vacaciones que tomé en mayo, la gente reconocía que yo venía de la Ciudad de México porque caminaba muy rápido, ¿no? Y la gente del lugar en el que estuve caminaba lento y pausado, ¿no? Y a pesar de que estamos continuamente apurados, siempre llegamos tarde, ¿no? ¿No les pasa? Y es que el metro se paró, ¿no? O es que había mucho tráfico. Y entonces empezamos a poner
ciertas excusas, pero en realidad se van generando ciertos tipos de hábitos, que no, el hábito no es llegar tarde, el hábito es estar continuamente apurados, es decir, pareciera que el organismo ya necesita esas cargas de adrenalina para poder funcionar bien. ¿Por qué? Porque si no se desadapta, se desbalancea y entonces hay que volver a adaptarse. Cuando están de vacaciones, ¿cuánto tiempo tardan en despertarse sin que el despertador suene? ¿Se despiertan a la misma hora de siempre? Bueno, es otra señal de estrés episódico. O sea, pareciera que el organismo me avisa, hey, no estoy reconociendo que estamos de vacaciones y podemos dormir plácidamente. No lo reconoce y decimos, ay, es que ya me acostumbré. Pues no, no es tanto costumbre. ¿Por qué? Porque me despierto y me despierto con el mismo sueño que me despierto todos los días. Solamente que sé que me puedo volver a quedar dormido sin tanto rollo. Pero a veces hay gente que me reporta que se despiertan con la angustia de ir a trabajar, aunque estén de vacaciones, y sienten que algo les falta. Como si algo estuviera perdido y entonces se ponen a hacer maníacamente actividades. Otra característica de estas personas que padecen es que asumen muchas responsabilidades, ¿no? O sea, todas las personas que nos cuesta trabajo decir que no. Tenemos demasiadas cosas que hacer entre manos y no podemos organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Tengo que llevar a la niña al ballet, pero tengo que al mismo tiempo que preparar la comida y ahí estamos, metidos en 6 actividades al mismo tiempo y la agenda está llena. Y a lo mejor no tenemos agenda, pero la agenda mental está sobrecargada. Y entonces estoy pensando en el oficio 1 que tengo que hacer y la llamada telefónica que tengo que realizar y estoy esperando que mi jefe venga para que me pueda firmar y todo eso genera carga emocional, lo queramos o no. Entonces estamos continuamente en estrés agudo episódico. ¿Cuáles son las consecuencias de este estrés? Bueno, estamos continuamente agitados. No es la agitación de como si hubiéramos subido escaleras, sino tenemos la sensación de que vamos muy rápido, como si las cosas fueran muy rápido. Hay días que seguramente ustedes habrán registrado que pasaron rapidísimo y que necesitaban resolver muchas cosas. Dicen, pero no hice nada, cuando se la pasaron resolviendo un montón de problemas, ¿no? Y parece que no hicieron nada, ¿no? Tenemos mal carácter, lo queramos o no. Quizá la respuesta social, les decía, sea amable. Ay, sí, amigo, ¿cómo estás? Y por dentro, ojalá ya te vayas rápido porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces estamos agitados, ¿no? Estamos fácilmente irritables, ansiosos y tensos. Y entonces, a la primera que se nos acerquen las personas más cercanas afectivamente, llámense pareja o hijos, sobre ellos vamos, ¿no? Y, oye, mamita, ¿qué quieres? ¿No? Y entonces les rugimos y les aventamos el zarpazo, ¿no? Y entonces vienen las quejas, oye, pero yo no te hice nada. Pero es otra de las señales importantes donde podemos evidenciar que estamos ya en este tipo de estrés. O sea, la irritabilidad quizá a nivel social no se nos nota, pero por dentro sentimos un nivel de irritación. No nos gusta estar así. Estamos apuradas, tendemos a ser cortantes y a veces la irritabilidad se transmite como hostilidad aparente, pero muy bien racionalizada. ¿Qué es esto? Pareciera que encuentro una justificación. Ay, es que este cuate cómo quita el tiempo, ¿no? Entonces ya le busqué una razón, lo racionalicé. Pero en realidad no tiene que ver con ese cuate o la persona que se me acercó, tiene que ver conmigo, con un estado alterado propio. Porque cuántas veces no se nos acerca gente a lo mejor indeseable y estamos tranquilos y no nos pasa nada.
pero yo creo que ya a este nivel de vida en el que vamos, la mayoría estamos irritables. Quienes tengan la oportunidad de viajar en metro o en metrobús, es como la ley de la selva, ¿no? Apenas tocas a alguien y bueno, ya uno parece que va a estar crucificado ahí en medio del vagón. Las relaciones interpersonales se deterioran con mucha rapidez cuando otros responden con hostilidad real y el trabajo se vuelve un lugar muy estresante para estas personas, para esas personas, no para nosotros, ¿no? Y entonces reconocemos que tenemos a lo mejor un jefe muy mala onda, muy hostil, muy regañón, pero en realidad puede estar pasando por estas situaciones. Y si él continuamente me está hostilizando y yo ya estoy en un estado de estrés agudo, episódico, pues voy a responder con la misma moneda. Y tendemos a ponerle nombres, ¿no? Yo trato a la gente como a mí me tratan. Ah, caray, ¿no? Entonces, eres como barco a la deriva, un día de buenas, un día de malas, depende de tu estado emocional del otro. No debería de ser. Presentan dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y a veces enfermedades cardíacas. ¿Pero qué creen? No vemos nada malo en la forma como conducimos nuestras vidas. O sea, parece desde nuestra óptica de estresados agudos episódicos que estamos bien, que nosotros tenemos la verdad, ¿no? Y que los demás son los que son impertinentes, son torpes, no sirven, no trabajan, no saben, son flojos, y entonces le estamos poniendo una serie de racionalizaciones, pero pocas veces nos detenemos a ver cómo estamos nosotros mismos. O sea, sí, a lo mejor me enoja que sea tan lento mi compañero de trabajo, pero ¿qué pasa que yo necesito ir tan rápido todo el tiempo? Ay, es que mi jefe me lo pide. Sí, te piden que vayas rápido, pero eso, ¿cómo repercute en tu vida diaria? Que no entregues un informe, bueno, te levantan un acta administrativa y estas cosas bonitas que hacemos aquí en la UNAM, pero no se acaba el mundo. Es decir, a nadie le va a pasar nada, nadie se va a morir porque no entregaste en la hora específica el memorándum. Culpan a otras personas y hechos externos de sus males, ¿no? Con frecuencia ven su estilo de vida, sus patrones de interacción con los demás y sus formas de percibir el mundo como parte integral de lo que son y de lo que hacen. O sea, así nací y así me voy a morir, ¿no? Yo así soy, yo soy muy directa. No es cierto, estás irritada y estás siendo, no grosera, majadera o majadero, ¿no? Y nada de que así nací y así me voy a morir. Siempre hay posibilidad de cambiar, y no cambiar para el otro, cambiar hacia el bienestar personal. Esa es la parte importante y la parte más difícil. No estamos acostumbrados, los mexicanos sobre todo, a pensar en estados de bienestar personal. Estamos acostumbrados a decir y a señalar quienes no lo están, o quienes no están haciendo bien su trabajo, o quienes no están viviendo bien la vida, ¿no? Pero no lo hacemos de regreso, nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Y qué creen? Que estas personas son las que somos regularmente muy resistentes al cambio. ¿Por qué? Porque si ya logré adaptarme a esto que tengo aquí, ¿para qué me muevo? No me lo muevan, por favor, porque ya me costó años. Yo siempre lo había hecho así. Y entonces nos volvemos inflexibles, pero no por mala onda. Nos volvemos inflexibles porque estamos siendo presa del miedo, de la angustia y del estrés. Pero bueno, ojalá no lleguen con su jefe de, es que estoy estresado, por eso no cambio, ¿no? Más bien reconozcámoslo y es tiempo de cambiar. Y bueno, pues lo que hay de raíz en todo esto, en este tipo de estrés, es una raíz de inseguridad profundamente arraigada. Es decir, vivimos con miedo todo el tiempo. Entre más difícil nos sea adaptarnos a los cambios que hacen o que ocurren en el día a día, más miedo nos produce el estar vivos. Entonces, ojo, ¿no? Es decir, estamos viendo nuestra propia vida como amenazante, y eso es terrible, ¿no?
Cuando, bueno, si voy a llegar tarde al trabajo, pues voy a llegar tarde al trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor me van a descontar, o a lo mejor no voy a alcanzar a hacer todo lo que tenía planeado, no lo sé, pero ya ¿qué pueden hacer? Seguirse regañando, seguirse apurando, pasará lo que tenga que pasar, y no más. A veces somos muy duros con nosotros. El siguiente tipo de estrés es el estrés crónico. Este estrés es altamente agotador, desgasta a las personas día tras día, año tras año. Aquí sí, ya hay una destrucción inminente del cuerpo, a través de enfermedades, a través de accidentes continuos. No conocen al compañero de trabajo que siempre se la pasa de incapacidad, pero no por gusto y diversión, siempre se accidenta, ¿no? Y la gente creemos que de verdad se la pasa bien accidentándose. No, es gente que ya está en este nivel de estrés. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Es, por ejemplo, el estrés que se vive en la pobreza, ¿no? O sea, lo que vivimos cada fin de quincena, ¿no? Las familias disfuncionales, y ojo, las familias disfuncionales no son aquellas en las que falta algún integrante. Ay, es que nos divorciamos, ya somos disfuncionales. Las familias disfuncionales son aquellas en donde los roles no se establecen o no se ejecutan como debieran ejecutarse. Los hijos a veces toman el rol de papás, ¿no? Y son los que mandan y dicen cómo y cuándo y a qué hora. O hay papás que se vuelven amigos de sus hijos, ¿no? Y los hijos andan sin autoridad por la vida. Es decir, no hay un rol establecido. Tenía una paciente que tenía 17 años, su mamá fue madre adolescente, tenía 34 años, y la mamá le bajó al novio, ¿no? Entonces, esas son familias disfuncionales, donde la mamá tiene la ideación de que es una adolescente de 17, ¿no? Entonces, solo aclarando el punto, ¿no? Para que vayamos y revisemos qué onda, cómo estoy en casa, cómo estamos ejecutando nuestros roles, qué me toca ser, hijo todavía, esposo, esposa, madre. También es estresante verse atrapados en un matrimonio infeliz. Y ojo, no quiere decir que vayan y ya, bueno, córtala hoy, ya estoy infeliz contigo. No, veamos qué necesito reparar. Así como las grietas del sismo, reparemos los matrimonios infelices, o infelices en un empleo o en una carrera o profesión que no nos gusta. Este estrés surge cuando una persona nunca ve una salida a la situación deprimente. Es más difícil llegar a este estrés, pero yo creo que todos en algún momento ya hemos llegado a este nivel de estrés. O sea, ya hemos tocado el pináculo de este estrés. Es el estrés de las exigencias personales, presiones implacables durante periodos aparentemente interminables, no hay esperanza y la persona abandona la búsqueda de soluciones. Es el tipo de personas cuando le dices, oye, pues deberías ir al psicólogo. Uy, no, los psicólogos no sirven. Oye, deberías hablar con tu esposo. Uy, no, no escucha. Oye, deberías, no. Y entonces todo se le convierte en no. Es decir, ya no ve salida a la situación terrible por la que está pasando. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de estrés? Pues las personas se acostumbran rapidísimo a se hace un estilo de vida muy inflexible y rápido, pero ¿qué creen? Se olvidan de que están ahí, o sea, se despersonalizan. Lo importante es dar respuesta a lo que está allá afuera, lo importante es que los demás vean que sí trabajo, lo importante es que mi jefe reconozca, y entonces es como si yo dejara de existir. Toman conciencia de inmediato del estrés agudo porque es nuevo. Ignoran al estrés crónico porque es algo viejo, familiar y altamente conocido. Y a veces hasta resulta cómodo vivir así. Yo tenía una colega profesora que me decía que yo siempre estoy de malas para que la gente no se me acerque, ¿no? Para que los alumnos no vengan a pedirme nada, ¿no? Y era su estrategia. No puede decir, pues vivimos de los alumnos, estamos para darles un servicio. Y esa era su defensa, pero ¿por qué? Porque ya estaba en este nivel de angustia. Cualquier cosita que llegara
a desestructurarle el día, parecía tormentoso. Este estrés, pues no mata como estrés, mata a través de ideaciones suicidas o bien del suicidio. O sea, las personas que llegan a cometer suicidio no es porque sean cobardes, es porque están sufriendo de verdad muchísimo, se le están pasando verdaderamente muy mal. Mata también a través de la violencia, o sea, personas que ya tienen poca capacidad para dominar sus impulsos. Mata a través de los ataques cardíacos, más de uno, o accidentes cerebrovasculares, más de uno tenemos seguramente algún conocido colega que ya le pasó, porque estaba aquí. Las personas nos desgastamos hasta llegar a una crisis nerviosa final y fatal, y entonces o se nos va el rostro de lado, ¿no? Las parálisis faciales, o perdemos el apetito, o nos falta el sueño, es decir, empieza a trastornarse la vida de manera muy común. Yo tenía una paciente que estaba en este nivel de estrés porque había tomado un trabajo de una exigencia muy alta, y de pesar 70 kilos llegó a pesar 38 kilos más o menos, por la pérdida de apetito, por el nivel de angustia. Debido a que los recursos físicos y mentales ya están consumidos, o sea, ya de dónde más agarro, de dónde más cargo la batería. Es decir, este tipo de personas necesitan hacer de verdad un alto total. En los otros necesitamos hacer altos parciales. O sea, cuando llegue el fin de semana es necesario descansar. Yo sé que tienen que lavar, yo sé que tienen que ir al súper, yo sé que tienen que hacer muchas cosas, pero ojalá pudieran tomarse un momento de su día para planificar y hacer de su fin de semana un fin de semana descansado. No sé, pedir el súper por teléfono cuesta 40 pesos que te lo lleven, ¿no? Y a veces 40 pesos es mejor pagarlos por seguir descansando un ratito más en casa, ¿no? Llevar las cosas a la lavandería en lugar de lavarlas, o distribuir mejor las cargas de las tareas del hogar. Los síntomas del estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento médico y de conducta y de manejo del estrés. Es decir, cuando ya estamos en este nivel, con puras ganas no vamos a salir. Con echarle para adelante y todo lo que nos dicen, échale ganas y tú vas a salir y puedes. El acto de voluntad ya está rebasado aquí. Y por último, el estrés postraumático. Es otro estrés. Puede presentarse, les decía, luego de experimentar un evento traumático. Traumático significa herida, trauma significa herida. Cuando nos dicen, es que estás traumado, sí, si tengo una herida emocional, sí, estoy traumado, ¿no? El cual se define como algo que vemos, escuchamos o vivimos y se asocia con sentimientos de horror y desesperanza. Por ejemplo, la guerra. Me tocó trabajar con personas en situación de regreso de la guerra y están muy afectadas, pero podría decirles que casi tan afectadas como las personas que vivieron en carne propia, que se les venían encima los edificios. Así es de grave la afectación. Personas que pudieron sufrir abuso infantil, sexual o físico o psicológico, ataques terroristas, violaciones o abusos físicos, accidentes graves, accidentes de tránsito y los desastres naturales. Entonces, pues yo creo que la gran mayoría estamos en esta categoría. Les decía, aunque queramos negarlo, o aunque queramos decir que estamos bien, pues al menos el 90% de nosotros tenemos algún tipo de trauma, es decir, algún tipo de herida emocional a partir de los hechos ocurridos el 19 de septiembre. ¿Cómo se desarrolla este estrés postraumático? Pues la mayoría de las personas que experimentamos esta situación traumática presentamos síntomas desde el principio, pero solo algunas de ellas desarrollarán el trastorno de estrés postraumático a medida que pasa el tiempo. Es decir, todos vamos a ser parte de algo que se llama estrés peritraumático. Los primeros segundos o minutos
de ocurrido el sismo, todos tuvimos algún cambio físico o psicológico, pero no todos vamos a desarrollar estrés postraumático. Y aún no queda claro por qué algunos sí lo desarrollan y otros no. No tiene que ver ni con fortaleza emocional, ni con ser superdotados, la ciencia no ha podido explicar cuál es la diferencia sustancial. Las posibilidades de desarrollar este tipo de trastorno dependen de muchos factores. Por ejemplo, la intensidad o duración del trauma al que estuvimos expuestos. Si resultamos heridos o perdimos a alguien o algo importante en nuestras vidas. Y fíjense aquí, a veces hablar de cuestiones materiales pareciera que no es importante, pero sí es importante, porque tienen un significado emocional para cada uno de nosotros. Y mucha gente, por ejemplo, en mi consultorio se me cayeron algunos floreros y algunos, una macetita muy bonita que me había regalado una persona muy querida, se cayó y se rompió, ¿no? Y ya como le lloro, ¿no? Sufro mucho por mi palomita que se me rompió, y la gente me dice, pues cómprate otra. Sí puedo, pero no es la misma sensación, o sea, se sustituyen, pero no es lo mismo. O la gente que tuvo daños en sus casas, pues sí, la casa está bien, pero uno tiene la sensación de que no está bien la casa. O quienes perdieron todo, bueno, pues también qué traumático, ¿no? La proximidad con el evento, la intensidad de su reacción, el grado de control que sentimos sobre lo sucedido, es decir, si sentimos que pudimos hacer algo o si sentimos que no pudimos hacer nada. Tengo una paciente que tuvo la mala fortuna de haber estado en Galerías Cuapa ese día, y me dice que de verdad tuvo un golpe de suerte. Le cayó un lamparón de esos que había en Galerías Cuapa, y como se estaba meciendo ese lamparón, le pegó y la dejó medio aturdida, pero la aventó debajo de las banquitas que hay en Galerías Cuapa. Y me dice, yo veía pies, ¿no? Dicen que nadie murió en Galerías Cuapa, pero me dice ella, yo vi morir gente ahí, ¿no? O sea, gente que quedó aplastada, ¿no? Frente de mí, ¿no? Yo estaba debajo de la mesa y había gente muriendo frente a mí, ¿no? Entonces no pude hacer nada, y ella se lamenta y se culpa mucho por no haber podido estirar la mano, y jaló a una chica, pero estaba muy mal herida. Ella cree que sí se recuperó, pues había más gente ahí, ¿no? Entonces, se lamenta por no haber podido rescatar a más. Esos son, por ejemplo, la proximidad y la intensidad de la reacción, y el grado de control que sintió. O sea, sintió que no pudo haber hecho, que pudo haber hecho más y no lo hizo. Y el grado de ayuda y apoyo que recibimos con posterioridad al evento. Y aquí tienen que ver desde las llamadas que recibimos de familiares o amigos preocupándose por nosotros, si resultamos heridos, poder haber tenido la atención oportuna. ¿Cuáles son las fases del estrés postraumático? Son dos. La primera son las respuestas peritraumáticas, estas que les he insistido mucho, son en los primeros segundos después del evento, y en esta fase las personas nos vamos a mostrar afligidas. Si ustedes recuerdan, la cara de todo el mundo era de desconcierto, de horror, de miedo. A veces pudimos experimentar disociación con la realidad, o sea, como decir, no está pasando, todo está bien, mi familia va a estar bien, y nada pasó, ¿no? Esta paciente que les digo, estaba a 2 cuadras de la escuela de sus hijos, entonces llegó a la escuela y le dijeron, señora, ¿qué le pasó? Nada, estoy bien, ¿no? Vengo por mis niños, que no la pueden ver así sus hijos, ¿no? Me dice, traía vidrios, vidrios de este tamaño, enterrados en las piernas, me dice, toda llena de polvo, sangre, me dijo, muy mal, y yo no me había dado cuenta. Esta es la disociación de la realidad. No hay contacto con la realidad, aunque me siento en la realidad. O sea, se acordó de sus hijos, se acordó de en qué escuela estaban, en qué calle, cómo caminar, llegó hasta allá, los recogió como cualquier otro día, pero no se dio cuenta ni que iba malherida, ni el estado en el que estaba.
Por eso se dice también que nos desorientamos en tiempo y espacio, a veces no reconocemos qué día es hoy, jueves, viernes, y quizá podemos experimentar zumbidos en los oídos si es que hubo explosiones o derrumbes. La otra fase, la segunda y última fase del estrés postraumático son las respuestas postraumáticas, que son todas aquellas que pueden aparecer desde un día, ojo, hasta 10 años después de ocurrido el evento. Son pocos los casos registrados en la literatura científica que dicen que aparecen después de 10 años, pero llega a ocurrir. Entonces, más vale estar haciendo profilaxis emocional y mental respecto a esta situación. A veces necesitamos un poco de información, ¿no?, para saber qué fue lo que pasó. Y lo que nos dicen es, no vean, no lean, no hagan. Sí, eso ayuda, ya cuando estoy morbosamente escarbando en algo, pero a veces tengo que preguntarme, bueno, ¿qué necesito encontrar? Bueno, necesito saber o responderme, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, necesito saber qué ocurrió en la zona más próxima. Por ejemplo, yo lo que hice los primeros minutos fue tratar de llegar a donde estaba uno de mis sobrinos que estudia muy cerca de donde yo tengo mi consultorio, y dije, a ver, necesito darme cuenta cuáles son los edificios dañados, ¿no? Fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Y entonces empecé a tomar registro de, a ver, este está dañado, a este se le rompieron los vidrios, este se ve muy mal, porque yo estoy en la colonia del Valle, es una colonia que estuvo bastante lastimada. Y bueno, pues esa fue una manera de afrontarlo, ¿no? Ok, estas son traumáticas. Ahora bien, ¿cómo ayudar a las personas en la fase peritraumática? O sea, los primeros segundos, si yo estoy bien, si yo me siento en control de mí mismo, ¿qué puedo hacer? Brindar apoyo y reasegurarle que todo va a estar bien, ¿no? Es decir, ¿qué más puede pasar en ese momento? A ver, vamos a estar bien, pongámonos a salvo. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Busquemos un lugar seguro para estar. Vamos a estar bien si nos colocamos aquí. Mira, no hay cristales, no hay edificios altos, aquí vamos a estar bien. Entonces es asegurar que vamos a estar bien. Hacer contacto físico, por ejemplo, poner una mano en el hombro. ¿Para qué? Para regresarlos a la realidad en caso de que empiecen a perder o a disociarse de la realidad. Hay que escucharlos. Hay gente que gritaba, mis hijos, ¿no? O hay gente que decía, no me puedo comunicar, o el teléfono se me cayó, lo perdí, lo dejé en la oficina. Y entonces mucha gente lo que hizo fue ofrecer sus teléfonos celulares o sacar corrientes de tomas de luz para que la gente pudiera conectarse y poder contactar a la gente, ¿no? Hay que escuchar qué necesitan. O sea, recordemos que en estos momentos cualquier cosa que podamos decir para hacer sentir mejor a la gente no va a ocurrir, ¿no? Necesitamos asegurarla, escucharlos, hacer contacto físico y proveer información básica de lo que ocurrió. Sí, fue un sismo bastante fuerte y a lo mejor los primeros segundos no teníamos conocimiento de la intensidad porque el sismológico se tardó en poder reportarnos y la gente estábamos pendientes y queríamos saber de la magnitud del sismo, ¿no? Pero si no la tenemos y estamos tratando de ayudar a alguien o ayudarnos a nosotros mismos, no importa la magnitud que haya sido, fue muy fuerte, pongámonos a salvo y nuevamente todo el... También puede ayudar el manejar y regular la emoción asociada al evento traumático, es decir, reconocer qué es lo que nos está ocurriendo o qué le está ocurriendo a la otra persona. O sea, no podemos manipular y quitarle lo que está sintiendo, pero sí podemos decirle, mira, estamos sintiendo mucho miedo, vamos a tranquilizarnos. Mira, estamos muy angustiados, estamos descontrolados, respiremos. O sea, tratar de hacer algo para procurar restablecer el bienestar. Manejar el evento que lo origina. No podemos manejar, pero sí lo que podemos hacer es tratar de anticiparnos, a ver, que no se caigan más edificios, o bueno, no que no se caigan, sino más bien ponernos a salvo en lugares o cerca de lugares donde estemos a salvo y seguros. A eso se refiere el manejar el evento, es decir,
¿qué puedo hacer respecto a este evento? Se movió la tierra, ok, pues no me paro en edificios que tengan cristales, no me paro en edificios que estén muy altos o que luzcan muy dañados, yo recuerdo ese día sobre Adolfo Prieto y San Lorenzo, había una mujer deteniendo el tránsito, decía que por favor no pasaran porque había una fuga grande de gas, y sí, el olor era intensísimo, y un auto estaba necio, yo quiero pasar, voy a ir a dar un vueltonón, le decía el hombre, ¿no? Y le decía a la señora, entienda por favor, hay una fuga de gas. ¿Qué hacía la señora? Trataba de manejar el evento, o sea, hubo un sismo, hay una fuga de gas, lo que trato de hacer es proteger. Eso es manejar el evento. Y después es buscar o reforzar la espiritualidad. Ojo, no es la religión, son todos aquellos elementos que nos hagan estar en contacto con nosotros mismos, con nuestro bienestar, con la paz interior. No tiene que ver con un Dios, una religión, una forma de creencia. ¿Qué nos tranquiliza? Pues al menos saber que hay un orden superior, vaya que sí tranquiliza. La naturaleza es un orden superior. Entonces, hay que buscar cualquier elemento que pueda ayudarnos. Pero este tipo de ayuda es paliativa, o sea, es inmediata, es lo que podemos hacer en los primeros momentos. Lo conveniente es referirlos a un profesional de salud mental especializado. Si vemos que esto continúa, hay que referirles. Porque, les decía hace un momento, con pura voluntad no vamos a salir adelante, por muchas ganas que tengamos. Y no es por falta de fuerza, no es por falta de pericia, sino que está tan afectada la situación emocional que es importante rehabilitarla. ¿Cómo saber si padezco trastorno por estrés postraumático? Pues tener sentimientos intensos y impredecibles, como ansiedad, sentirme continuamente nervioso, irritable, cambios de humor constantes, esto a partir del sismo, a partir de este evento traumático. Si ustedes son de estrés agudo o estrés crónico, bueno, aquí lo vamos a descartar, pero si a partir del sismo todos esos síntomas de estrés con los que yo ya venía empezaron a agudizarse, entonces estoy padeciendo estrés postraumático. Otro son los cambios en los patrones de pensamiento y de conducta. Por ejemplo, alteraciones de sueño, dificultad para dormir, pesadillas. Esta paciente de la que les cuento, todos los días sueña la misma escena, ¿no? El golpe y la tiran, el golpe y la tiran, ¿no? Cambio en la alimentación, ya sea exceso de apetito o falta del mismo. Dificultad para concentrarnos y para tomar decisiones. También las personas podemos experimentar recuerdos vívidos o flashbacks y pueden darse sin razón aparente y de forma repentina, acompañados de reacciones físicas como taquicardia y sudoración. Ella todavía no puede pasar por la zona de desastre, ¿no? O sea, para ella es impensable. Entonces, solamente recordar que tengo que pasar por ahí me hace tener taquicardia, me hace ponerme muy mal, ¿no? Entonces, no puede. Entonces, hasta que pueda, ya llegará el momento. Por lo pronto, necesitamos reconstruir otros elementos, fortalecerla de otras maneras para que pueda retomar su día a día. Estar muy sensible a factores ambientales, tales como sirenas, ruidos fuertes. ¿Cuántos de nosotros apenas suena una sirena y nos activa la alerta, ¿no? Por ahí hay gente muy graciosita que ya hizo una canción con la alerta sísmica, ¿no? Y entonces me tocó ver fui a hacer observaciones al mercado de la Merced, ¿no? Y entonces la pusieron y la gente de verdad se paró y empezó a hacer esto, o sea, como a mecerse, tratando de equilibrarse, toda la gente. O sea, muy asustados todos, muy asustados. Y era la canción, ¿no? Sensaciones ambientales como estímulos evocadores de los recuerdos del desastre. ¿Cuántos de nosotros no sentimos que estaba temblando y nos quedamos parados esperando? ¿Está temblando? ¿No? Y lo preguntábamos, ¿no? Esta también es una reacción
por estrés postraumático. Bueno, todos ellos acompañados de ansiedad y de miedo. O sea, mientras sabemos si está temblando o no, la ansiedad y el miedo es terrible. Problemas en las relaciones interpersonales, es decir, tener más conflictos y discusiones con la gente cercana, con amigos, familiares, jefes, etcétera, también es una reacción de estrés postraumático. Las personas podemos llegar a aislarnos y dejar de participar en actividades sociales o en actividades que antes me gustaba participar. Ay, que se va a hacer el pumatón. Ay, no, este año como que tengo flojera, ¿no? Y ya venía con una racha de 5 o 10 años participando y este año como que no se me dio la gana, ¿no? O todos los domingos iba a hacer tal actividad y no, ya hoy no quiero, ¿no? Y otros síntomas físicos como dolores de cabeza, náuseas, dolor en el pecho. Y les decía, a veces nos negamos a reconocer todo esto, ¿no? Y se lo atribuimos a, pues, que me siento un poquito mal, que estoy pasando un mal momento, o que el frío y bajó la temperatura el día domingo, y entonces por eso me puse mal, ¿no? Y aquí hay un checklist. Son 4 puntos a la D, y si ustedes padecen de la A a la D 2 o más de estos elementos, quiere decir que sí padecemos estrés postraumático. Haber estado expuesto a un evento traumático, primera palomita para todos, ¿no? Entonces ya nada más nos queda una más para descartar, ¿no? Presentar síntomas intrusivos como imágenes, pensamientos, sueños recurrentes, impresiones de revivir el hecho traumático, ya sea con recuerdos, alucinaciones, estrés continuo o hiperreactividad. Llega alguien y me toca el hombro y me asusto, cuando antes no me pasaba. Llega alguien y empieza a pedirme algo y empiezo a sentirme muy incómodo, como si me fuera a arrebatar algo importante, en una petición exagerada. El siguiente es evitación y síntomas de adormecimiento físico y emocional, Por ejemplo, esfuerzos por evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el evento. Ay, no, ya no me hables de eso. Esfuerzo por evitar actividades, lugares o gente que recuerde al trauma. Ay, no, yo no quiero ir con mi tía tal, ¿no? Ay, no, yo no quiero pasar por tal lugar. Imposibilidad para recordar algunos momentos del evento traumático. No supe cómo bajé las escaleras. No me acuerdo cómo me caí, ¿no? Ni me acuerdo, ¿no? Como esta paciente que les digo que no se sentía herida y traía los vidrios enterrados. Sentirse desvinculado de otros, eso es importante. O sea, como que, ay, ya, mis amigos, ay, no, ya, no quiero salir con ellos, no me gusta, ya, como que están cambiando. Tengo una paciente que es estudiante de la Facultad de Arquitectura y presenta muchos de estos síntomas, pero el más importante es, ya me da flojera salir con mis amigos. Ya no, cuando antes, bueno, la fiesta era parte de su día a día. Y ahorita ya no tiene amigos, o sea, ella dice, prefiero llegar a mi casa, encerrarme, escuchar música, y eso me gusta. Hay un rango restringido de expresión emocional. Siento que no puedo llorar, aunque tenga motivos, o siento que ya no siento ternura por la gente que me daba ternura, mis hijos, mis sobrinos, mis papás, mi esposo o esposa, o incluso llegar a tener la sensación de que no hay futuro. Y el último punto es el incremento de la sensación de alerta, sin que estuviera presente antes del trauma. Por ejemplo, dificultad para irse a dormir o para permanecer dormido. Irritabilidad o estallamiento de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia, respuestas exageradas de susto. Entonces, entre el A y el D, si tuvieron más de 2, quiere decir que estamos frente a un caso de estrés postraumático. ¿Qué se sugiere para afrontar este tipo de situación? Pues diversas organizaciones encargadas de la salud mental resaltan la importancia de restablecer el bienestar emocional y recuperar el sentido de control a través de lo siguiente. Dar tiempo para recuperarnos.
es de los elementos más difíciles, es lo que menos nos damos, ¿no? Báñate rápido, come rápido, haz todo rápido, ¿no? Bajen el ritmo, por favor. Imprescindible, darnos el tiempo de autocuidado, lo merecemos y lo necesitamos. Permítase llorar la pérdida de lo que hemos experimentado, así sea mi palomita de barro que perdí, o si perdí a un ser querido con toda la razón justificada, ¿no? Trate de ser paciente a los cambios en su estado emocional, es decir, evite regañarse, evite desestimar lo que está sintiendo, de ay, ¿no? No pasó nada, tú estás bien, la gente que está a tu alrededor, todos están bien, no hay daños materiales, todo está bien. No, aunque todo esté aparentemente bien, yo no me siento bien, y eso basta para dedicarme tiempo para restablecerme. Lo siguiente es pedir apoyo. ¿A quiénes? Pues a las personas que se preocupan por mí. Los que tenemos una familia, red de apoyo, pidamos ese apoyo. Los que no, tenemos a los amigos queridos, un perrito, ¿no? También las mascotas juegan un rol importantísimo, dan mucho cariño. Llegamos, los abrazamos y también funcionan como elementos tranquilizadores. Si sentimos que la necesidad va creciendo, hay que buscar grupos de apoyo. En la Facultad de Psicología recién se acaban de abrir grupos de apoyo para brigadistas. A mí me tocó, yo estuve trabajando en la brigada del multifamiliar de Tlalpan, y teníamos que acercarnos a la gente, porque la gente, aunque leyera apoyo psicológico, no leía nada, no se acercaba. Entonces teníamos que ir y tratar de ofrecer el servicio, y nos decían, no, yo estoy bien, pero fíjate que... Y entonces se soltaban hablando, ¿no? Y lo que me llamó más la atención es que colegas psicólogos que estaban sacando escombros, etcétera, me decían, no, yo soy psicólogo, yo estoy bien. Mentira, somos seres humanos y nos golpea el trauma y la tragedia exactamente igual. Entonces la UNAM está abriendo estos grupos para brigadistas actualmente, para recuperarse frente a la pérdida. Entonces hay grupos, la UNAM los tiene, la Cruz Roja los tiene y algunas otras instituciones más. Otro muy importante es darnos permiso de expresar lo que sentimos de la manera en la que nos sintamos más cómodos, hablando con gente cercana y que pueda entender. Evitemos juzgar, ¿no? Si todavía nos sentimos con miedo frente a esto, o si los niños todavía hablan de miedo, démosles chance. Si los adolescentes o los adultos cercanos hablan de miedo, démosles chance, ¿no? Evitemos el juicio, ¿no? De, ay, ya pasó mucho tiempo. No importa, acuérdense que puede durar hasta 10 años. Puede ser hablando, escribiendo o pintando, o alguna actividad recreativa que ustedes tengan. Seguir estilos de vida saludable para mejorar la capacidad de hacer frente al estrés de forma equilibrada. Por ejemplo, descansar las horas suficientes. De verdad, dejen el trabajo en paz. Dejen el trabajo en paz, váyanse a casa tranquilos con lo que pudieron hacer, estén con su familia, disfrútenlos, descansen, tomen el tiempo para dormir las horas adecuadas, para comer tranquilamente, para bañarse y cuidarse tranquilamente. Si tiene problemas relacionados con el sueño, hay que buscar técnicas de relajación. Hay música en YouTube o hay técnicas de relajación guiada que pueden servir. Evitar tomar bebidas alcohólicas y drogas para tratar de mitigar esta situación. ¿Por qué? Porque a corto plazo lo va a empeorar. Establecer o restablecer rutinas, es decir, mantener horarios regulares de comida, de sueño y de actividades. Es importante. No se trata de tener la vida planificada minuto a minuto, pero sí se trata de tener una guía básica de qué es lo que me toca o me falta por hacer en el día. A ver, ¿mañana qué tengo? Mañana tengo junta, mañana tengo esto y esto otro.
Entonces, son formas de desalojar, procuren hacerlo en lápiz y papel, son formas de desalojar la mente. Cuando tenemos las actividades registradas en la agenda mental, se ven mucho más grandes. Y acuérdense, el cerebro no distingue entre fantasía, hecho real y recuerdo. Entonces, el cuerpo va a reaccionar como si fuera de verdad muchísimo. Y a lo mejor sí es mucho, pero si lo veo en un listado, es menos angustiante. Entonces, establezcamos o reestablezcamos las rutinas. Y por último, evitar tomar decisiones importantes. ¿Como cuáles? Pues como divorcios, casamientos, o sea, ay, no, si no me moría ahorita, pues entonces me caso, ¿no? Y luego agarramos al primero que va pasando, a la no, pues nos va peor, ¿no? O cambios abruptos de carrera o de trabajo, o sea, cosas que no estaban planificadas previas a la situación traumática y que hoy pareciera que de la nada surgen, ¿no? Eviten hacerlas, por favor, cosas que pongan en jaque su día a día. Y porque esto hace más difícil tanto tomar la decisión como continuar esto, y entonces es ir en picada hacia el fracaso. Porque si tomamos estas decisiones tratando de huir o tratando de restablecer el bienestar a través de terceros, ya sea porque ay, esa persona me va a querer toda la vida, o en ese trabajo sí voy a estar muy bien porque aquí no me gusta, lo que estamos garantizando es el fracaso, ¿no? Porque no estamos pudiendo ver con claridad que todos los trabajos presentan problemas, dificultades, etcétera, etcétera, y que los problemas emocionales que tengo conmigo tienen pasaporte, ¿no? Entonces, a donde quiera que yo me mude, vaya o decida otra actividad, se van a ir conmigo. Bueno, pues eso es todo por mi parte, les agradezco mucho su participación. Si hubiera preguntas, comentarios, con todo gusto. Sí, se oye.